tremendamente romántico. Le pidió a Dios una flor y una mariposa. Y Dios permitió que llegara a su vida un cactus y una oruga. Este hombre abrió el paquete y lo observó bastante decepcionado, pero finalmente miró al cielo y dijo: Dios, yo entiendo que son tantas las peticiones que recibes que alguna vez tienes que equivocarte, así que no te lo tendré en cuenta. Y dejó aislado este regalo, pero pasando el tiempo fue a buscar aquel pedido equivocado que había recibido y descubrió con gran sorpresa que de aquel cactus había nacido una bellísima flor y que aquella oruga se había convertido en una espectacular mariposa. Y entonces entendió algo, entendió que Dios jamás se equivoca. Y entendió que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y que los procedimientos de Dios no son nuestros procedimientos. Pero entendió finalmente que aquella flor y aquella mariposa que Dios le había regalado superaba sus expectativas. Hay algo que dice la botánica. La botánica revela que Dios ha incorporado en la naturaleza una paradoja gloriosa. Y esa paradoja es que las flores más bellas, las más extrañas, nacen en los cactus. Y dice la naturaleza además que toda mariposa, toda, aún la más grande y la más bella, antes de ser mariposa, ha sido un gusano. Así que Dios en la naturaleza nos dice que todo aquello que nos parece feo de entrada probablemente contenga un tesoro. Que no deseches, que no pongas a un lado, que no menosprecies esas situaciones que te resultan raras, complicadas o simplemente incomprensibles. Porque en el cactus nacerá la flor y el gusano se convertirá en mariposa. Estoy seguro de que esto lo comprendió perfectamente el protagonista de la historia que yo quiero invitarles a leer. Quiero rogarles que me acompañen al Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, para leer un episodio de la vida de Jesús que a mí me fascina, de verdad. Toda la vida de Jesús es fascinante, pero hay determinados capítulos que a mí directamente me impresionan de manera muy especial. Uno de ellos es este, Juan capítulo 9 y versículo 1. Vamos a leer la historia de un ciego, de una persona que nació sin vista. Y dice así el capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: sí, yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Amén. Y que Dios abra nuestros ojos para captar la riqueza que hay en este texto de la Biblia. El relato que acabamos de leer no nos habla de un hombre que perdió la vista, nos habla de un hombre que jamás tuvo vista. Este hombre nunca pudo ver la luz del sol,
jamás pudo recrear la mirada en un bello cielo nocturno de verano. Estoy seguro de que este hombre tuvo amigos que intentaron explicarle la majestad de un amanecer y él pudo imaginárselo, pero no pudo verlo. Estoy seguro de que este ciego tuvo personas que intentaron describirle cómo es un campo florido en el corazón de la primavera y él pudo imaginárselo, pero jamás pudo verlo. Este hombre tenía una tremenda limitación, tenía un tremendo problema. Y miren, yo que amo tanto la creación de Dios, yo que me deleito tanto contemplando el mar o el amanecer o el atardecer, me doy cuenta de la dimensión de lo que este hombre se estaba perdiendo. Y saben, solo había una cosa que pudiera añadir brasas al fuego de prueba que este hombre vivía. Solamente había una cosa que podía hacer que la adversidad, que el dolor que estaba soportando fuera más crudo todavía. Y ese algo era el juicio de los demás, que además de ser ciego, fuera juzgado por el resto. Y le estaba ocurriendo. En aquel tiempo y en aquella cultura tenían la fea costumbre de achacar todas las enfermedades al castigo de Dios. Tú estás enfermo, eso es que Dios está enfadado contigo. Así que no solamente tienes el dolor en el cuerpo, sino que el alma te duele porque Dios está contra ti. Eso ocurría, el juicio. Pero saben que entre todas las enfermedades había algunas que ocupaban los primeros lugares en el juicio de Dios. Eran enfermedades que Dios enviaba a aquellos contra los que estaba especialmente enojado. Una de ellas era la lepra y la otra era la ceguera. Quien estaba ciego es que tenía a Dios contra él de manera radical. De hecho, podéis recordar que cuando Jesús fue a enseñar en la sinagoga y quiso mostrar sus credenciales de Mesías, quiso mostrar a cuantos estaban allí que él era el Mesías, dijo, citando a Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha enviado a predicar en libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Que el Mesías tuviera la capacidad de reconciliar a un ciego con Dios, eso era tremendo. Y así lo citó Isaías, y así lo repitió Jesús. Así que aquel hombre tenía un serio problema añadido a su ceguera, y es que le consideraban maldito, excluido de Dios, castigado y condenado por Dios. Los discípulos preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Notad que no tenían la más mínima duda de que eso era consecuencia del pecado. La única duda era respecto a qué pecado y quién había pecado, si él o sus padres. Pero respecto a que eso era causa de pecado, no tenían la más mínima duda. Y sabéis, hay algo que aquí a mí me hace pararme y reflexionar. Y es que hemos leído que no fueron los fariseos quienes hacían esa pregunta. Tampoco fueron los saduceos. Ni fueron el Sanedrín ni ninguno de los rabinos. Fueron los discípulos. Sus discípulos le dijeron: Jesús, ¿quién ha pecado, este o sus padres? Es decir, el juicio había invadido el corazón de los más íntimos de Jesús. Y hasta el día de hoy, hermanos y hermanas, esto ocurre. Ocurre que el juicio entra en el corazón de la iglesia y que los cristianos podemos llegar a juzgarnos unos a otros y a condenarnos unos a otros. Sé que el pastor Andrés habló no hace demasiado tiempo acerca de esto, por eso no voy a abundar mucho más. Solamente quiero recordar lo que ya se nos dijo. La Biblia condena el espíritu de juicio. La Biblia dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y la Biblia nos asegura: con la medida con que mides vas a ser medido. El juicio hacia la persona que sufre solo logra agrandar la herida. El juicio remata al herido.
La misericordia sana la herida más horrenda. Y no tengo la más mínima duda, hermanos, que el pecado trae sus consecuencias. No tengo la más mínima duda de que quien peca tiene que pagar un tributo. El pecado siempre va contra la ley de Dios y contra el propio cuerpo. Hay pecados que degeneran en enfermedades. No tengo la más mínima duda, pero no todas las enfermedades han sido provocadas por un pecado. Y a veces podemos hacer tremendo daño con esto. En una ocasión, en varias, como a ti te ha ocurrido, la enfermedad ha visitado nuestro hogar. Hablo de mi hogar, de mi esposa y de mis hijas. Pero en una ocasión muy concreta, la enfermedad visitó nuestra casa de una manera dura, bastante dura. Eso provocó que quien les está hablando pasara días y semanas inmovilizado en cama. Una lesión en la columna vertebral me impedía caminar. Allí aprendí lo que es el horno de prueba, mirando al techo mañana, tarde y noche, con todos los daños colaterales que eso trae. Con dolores que a veces me rompían, pero dolores en el alma, que duelen mucho más que los dolores del cuerpo. ¿Saben? El alma tiene más terminaciones nerviosas que ninguna otra parte de nosotros. Y cuando el cuerpo se para, la mente se dispara. Y cuando no tenemos capacidad de caminar, tenemos una terrible capacidad de pensar. Y yo quiero dar gracias a Dios de que en ese tiempo de enfermedad, Dios utilizó a hermanos y hermanas como ángeles. Vinieron a la cabecera de mi cama, hablaron conmigo, me sonrieron, oraron por mí. Trajeron, y esto es lo único que tengo contra ellos, trajeron a diario casi pastelitos, hidratos de carbono que hicieron que yo engordara. Bueno, lo digo con cariño, eso de que lo tengo contra ellos. Es que me los comí todos. Pero ¿saben? Hubo un episodio que yo no podré olvidar. Aunque Dios me permita vivir 1000 vidas, yo no podré olvidar a aquella persona que se sentó a la cabecera de mi cama y se sentó, estoy seguro de que con la mejor de las intenciones. Pero aquella persona comenzó a hablarme y a hablarme de una manera que me cargó bastante. Comenzó a aludir a la posibilidad de que lo que yo estaba viviendo fuera causa del pecado. Comenzó a exhortarme con una determinación y un radicalismo tan tremendos que cuando ella se marchó, cuando esa persona se marchó, a mí me seguía doliendo la espalda. A mí me dolía muchísimo la cabeza. Pero me dolía sobre todo esa parte interna, el alma. Porque les soy absolutamente honesto. Durante ese periodo de enfermedad tuve tiempo de sobra de calcular por qué venía esa lucha, por qué venía esa prueba. Pero la manera en que fui ministrado, y lo digo entre comillas, a mí me rompió. Solo hay algo que pueda añadir brasas al fuego de la prueba. Y es el fuego del juicio. Hermano y hermana, si vas a visitar a un enfermo, si vas a intentar consolar a alguien que sufre, escucha, fuera juicios y prejuicios. Si tú sabes que hay un pecado evidente en la vida del hermano o de la hermana, busca a Dios sobre todo. Habla con Dios acerca de Él antes de hablar con Él acerca de su pecado. Busca que la misericordia de Dios envuelva tu vida, de tal modo que lo que vas a decir sane y no hiera, resucite y no mate. La lengua tiene poder para dar vida, pero tiene poder para matar. Si tú sabes que hay un pecado en la vida de un hermano o hermana, habla con Dios. Y después con un espíritu de misericordia, sintiendo tú mismo el dolor que ella pueda sentir, entonces acércate y habla con mucho cariño. ¿Sabes lo que es el efecto sándwich? En consejería, pan tierno por arriba, pan tierno por abajo y carne en el centro. Que la exhortación vaya envuelta en ternura, en vida. Pero si no sabes que hay un pecado, te lo ruego, no apuntes a ese pecado, porque el ciego ya tiene bastante por ser ciego. Habla con Dios.
Y por favor, no quiero que el diablo saque ventaja de esto. El pecado hay que confrontarlo. El pecado trae consecuencias. Pero conozco a personas íntegras, absolutamente íntegras, que agarran una gripe todos los inviernos y en cuya casa a veces la enfermedad y enfermedades duras ha llamado y se ha sentado, y son personas íntegras. El pecado puede provocar enfermedad, pero no toda la enfermedad es fruto del pecado. Ese sería también el mensaje. Porque miren, la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? La respuesta de Jesús fue esta: no pecó él, no pecaron sus padres, él está ciego para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. ¡Qué tremendo! Estaban mirando al mismo ciego, pero unos lo miraban con ojos de juicio y el otro lo miraba con ojos de misericordia. Los discípulos dijeron: ¿qué pasó ayer para que esté así? Jesús dijo: está así porque va a pasar algo mañana. Ellos miraban al pasado y Jesús miraba al futuro. Y leemos en este texto tan precioso que los discípulos decían: ¿qué ocurrió para que esté así? Y Jesús miraba: ¿qué va a ocurrir gracias a que está así? Aquel grupo de personas veía la situación del ciego como una puerta a través de la que el ciego había entrado en la miseria. Jesús miraba a esa misma puerta y decía: por esa puerta va a entrar una vida nueva al corazón del ciego. Todos veían el dolor como un verdugo. Jesús veía el dolor como un maestro. Todos los demás veían la ceguera como una calamidad. Jesús veía la ceguera como una oportunidad. Y yo quiero rogarte algo en esta mañana. El título del mensaje, del cual ya llevo la mitad, lo digo para tu paz, es el siguiente: a la manera de Dios. Yo quiero rogarte que hoy mires tu cactus y veas que ese cactus va a ser el soporte para la más bella flor. Que mires el gusano y que en ese gusano veas una mariposa que va a volar por cielos de libertad. Que mires a tu dolor, que le mires a los ojos y que digas: no eres un verdugo, vas a ser un maestro. No eres un corredor a la muerte, sino que vas a ser un sendero a una nueva vida. Lo que hoy estás viviendo es no por algo que ocurrió, sino para algo que va a ocurrir. Esa fue la respuesta de Jesús. Y entonces Jesús determina obrar. Pero, qué tremendo. ¿Cómo obra el Jesús? ¿Cómo obra Jesús en esta situación? Yo he dado en llamar a este punto: Jesús obró de la peor manera. Por supuesto, entrecomillado, de la peor manera. Dice la Biblia que escupió a tierra, hizo barro y untó con el barro los ojos del ciego. Hoy vemos que casi todos los ciegos llevan gafas oscuras, ¿verdad? Hermanos y hermanas, damas y caballeros, aquí tenemos el primero de los que usó gafas de sol. Esas primeras gafas de sol fueron de barro. ¿Por qué obró Jesús de esta manera? El título del mensaje es: a la manera de Dios. Estoy convencido de que aquel ciego no esperaba que Dios obrara así en su problema, pero Dios obró así. Y saben, hoy nos sorprende que alguien organice ese ritual tan extraño y unte de barro los ojos del ciego, pero debemos saber que en aquel tiempo y cultura esto no chocaba tanto como ahora. La medicina de aquel tiempo no era nada científica. Había métodos extraños para intentar curar a las personas. ¿Recordáis aquella mujer que tenía flujo de sangre y que fue sanada al tocar el borde del manto de Jesús? Dice la Biblia que aquella mujer había visitado médicos, en plural, no médicos, sino médicos, y que en esos médicos había gastado todo el dinero que tenía. Funcionaba así la medicina.
Ibas a un médico, hacía algo extraño, no te sanabas, ibas a otro y luego a otro. Mira, solamente voy a leer un párrafo de lo que era el Códice de Babilonia, el Vademecum de medicina de aquel tiempo, para que vean que en aquel tiempo no chocó tanto que Jesús untara de barro los ojos del ciego. Dice este códice, y recuerdo que era el tratado de medicina más famoso de aquel tiempo, para impedir que el pelo se vuelva gris, únjase el cabello con la sangre de un ternero negro que haya sido hervido en aceite o con grasa de serpiente. Para salvar a las víctimas de mordedura de serpiente, úsese agua mágica que haya sido vertida sobre ellos. Para combatir astillas incrustadas en la piel, se usará sangre de gusanos y estiércol de asno. Y miren, esto sí que era efectivo. Nadie moría por causa de la astilla. Todos morían por haber contraído el tétanos, que estaba en el estiércol del asno. Eran métodos que usaban en aquel entonces. Solamente un detalle más. Los componentes activos, miren, los componentes activos de las medicinas de aquel tiempo, lo que había en la medicina, los médicos mezclaban polvo de estatua, caparazón de escarabajo, cabeza de anguila eléctrica, entrañas de oca, rabo de ratón, grasa de hipopótamo, pelo de gato, ojos de cerdo, pezuñas de perro, leche de mujer y semen de hombre, para que se quejen de la sanidad actual. Esto era lo que utilizaban. Así que no chocó demasiado. Sin embargo, aquel hombre, yo estoy seguro, él tenía un problema. Jesús se acerca a su problema y ahora Jesús comienza a utilizar un método. Lo hizo a la manera de Jesús, pero chocó. Y lo primero que descubrimos es que sus ojos quedan untados de barro. Y díganme, ¿no les parece que esto es casi un paso hacia atrás? En vez de sanar su ceguera, Dios pone una barrera más delante de sus ojos. ¿Te ha ocurrido alguna vez? ¿Te ha ocurrido alguna vez que vienes con una carga, la presentas ante Dios y parece que lejos de mejorar la situación comienza a empeorar? Aplícalo a cualquier ámbito de la vida, sea en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la economía, en el ámbito de tus hijos o de tus padres. Momentos en los que parece que levantas oración al cielo y lejos de mejorar parece que va a empeorar. Quiero recordarte algo, hermano y hermana. La primavera está más cerca del invierno que del otoño. El nuevo amanecer sigue inmediatamente a la cuarta vigilia de la noche, la más oscura que hay. Cuando tú notas que todas las luces se van apagando, cuando notas que ya no es atardecido, sino que es noche profunda, saluda al nuevo amanecer. Está llegando el nuevo día. Y por más que te ocurra que pides a Dios, devuélveme la vista, y lo que notas es una capa de barro, peor que antes, no dejes de llamar a las puertas del cielo. Sigue levantando tu clamor a Dios, sigue levantando tu canción de fe y de esperanza. Solo anochece más para que llegue el nuevo día. Solo llega el corazón del invierno como puerta a la nueva primavera. Estoy seguro, lo estoy, de que el paseo de aquel ciego hasta el estanque de Siloé tuvo que ser conflictivo. Los que le veían de lejos ya sabían de lejos que era ciego, estaba más en evidencia. Nos ocurrió a mi esposa y a mí, permítanme que comparta esto con confianza. Estábamos en un congreso de matrimonios. El programa era bastante intenso. El sábado hubo, creo que 5 plenarias. Cuando llegó la noche, yo notaba que me dolía la garganta. Además, el equipo de sonido era bastante pésimo. Eso me obligó a forzar la voz. Por la noche me dolía la garganta. A lo largo de la noche me fue doliendo más, y cuando yo amanecí, no tenía voz directamente.
Ese día quedaba 3 plenarias, había que dar. Recuerdo que hablé con mi esposa y ella me dijo, no hay más remedio, habla con el organizador, no tienes voz. Así que nos acercamos, recuerdas, a él y casi con gestos y con el hilito de voz le dije que no tenía voz. Él me dijo, tranquilo, y yo descansé, respiré. Dije, este es un hombre de recursos, tranquilo, no hay problema. Entendí que había una opción B, que había otro orador para compartir las plenarias. Me senté con mi esposa en la última fila de aquel auditorio dispuesto a disfrutar. Aquella persona pasó adelante, agarró el micrófono. En la mano derecha, lo recuerdo como si fuera ahora mismo, tenía el micrófono en la izquierda, un tarro con aceite. Me llamó. Vertió ese tarro de aceite sobre mi cabeza. Estoy siendo literal. Yo no sé si este hombre había ungido anteriormente a alguien con aceite. Lo que sé es que con ese tarro ya no ungió a nadie más, porque lo gastó sobre mi cabeza. Y al renglón seguido hizo una oración breve y me entregó el micrófono. Y me dejó delante del auditorio con el micrófono en la mano y la cabeza chorreando. Ese día yo di gracias al cielo por mis arrugas de expresión que surcan mi frente, porque estas arrugas de expresión hacían que la gente se fuera a derecha y a izquierda y no cayera sobre mis ojos. Comencé a hablar. A medida que uno habla, la voz se va calentando y recupera así la misericordia y la gracia de Dios, pero les voy a confesar algo, se lo voy a confesar. Vaya, precisamente hoy tenías que grabar esto. Es una broma. Ese día yo estaba enfadado. Dios nos dio gracia para concluir ese momento, pero no era la manera en que yo esperaba. Cuando las circunstancias se desenvuelven de una manera en la que tú te sientes más perjudicado que sanado, te enfadas. Yo estoy seguro de que aquel ciego dijo, pues estamos apañados. Soy ciego y encima ridículo. Los que me veían al lado veían que no era ciego, ahora me ven ciego los que están caminando de lejos. Pero hubo algo en el corazón de este ciego que a mí me maravilla. Cuando llegue al cielo quiero ver a este ciego. Y quiero darle las gracias porque a pesar de su enfado, a pesar de su incomprensión, a pesar de no entender la manera de Dios, él obedeció a Dios. Jesús le dijo, ve a Siloé, y él refunfuñando tal vez, pero fue a Siloé. Y mira, después de la obediencia llegó la bendición. Después de la aceptación llegó la sanidad. Hermanos y hermanas, hay tiempos en nuestra vida que no están hechos para cuestionar, están hechos para aceptar la voluntad de Dios. Y tal vez uno de esos momentos lo estás viviendo precisamente ahora. No entiendes por qué. Tu matrimonio va peor que antes, tu economía va peor que antes y llevas meses orando. Escucha, creo en un Dios, sirvo a un Dios que se ha especializado en irrumpir en el corazón de la noche para llenarla de luz. Porque esto es lo otro, y estoy entrando ya en el último punto y voy a ser muy breve. Lo hizo de la peor manera y lo hizo en el peor momento. Hemos leído el último versículo que dice, era día de reposo. El día en el que Jesús hizo barro y untó los ojos del ciego. ¿Os habéis dado cuenta de que no dice la Biblia en este pasaje que aquel ciego clamara a Jesús y dijera, Jesús, ten misericordia de mí? Casi todos los ciegos, especialmente todos los ciegos, descubrimos que clamaban por misericordia. ¿Saben por qué cuando aquellos ciegos clamaron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros? ¿Por qué les mandaron callar? ¿Por qué les reprendieron y les dijeron cállate? Porque un ciego no tenía derecho a pedir misericordia de Dios. Era el más maldito de los malditos. Había hecho algo terrible para estar ciego. Pero los ciegos seguían clamando. ¿Saben por qué este ciego no clamó? Porque era día de reposo. No era momento de hacer milagros.
Eso iba a contravenir todo lo establecido por siglos y siglos de tradición judaica. No era momento, y sin embargo Jesús obró cuando no era momento. Y obró de la manera más extraña. Hermanos, hermanas, hay momentos en los que simplemente ya no nos quedan fuerzas para clamar. Hay noches que se antojan tan largas. Inviernos que parece que no van a terminar nunca. Pero te lo aseguro, Dios tiene una agenda y Dios tiene un reloj. La agenda de Dios contiene el qué hacer de manera perfecta. El reloj de Dios marca las horas de manera perfecta. Cuando Dios determina intervenir, cuando Dios determina obrar, vas a darte cuenta de que la espera ha valido la pena. Ha valido la pena. Hay un relato en el Antiguo Testamento. Un relato que, mira, te lo aseguro, es que yo te recomiendo que leas la Biblia. Es que yo te recomiendo que este verano no falte la Biblia de tu maleta. Porque si quieres leer historias apasionantes, tienes que leer la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 5, cuenta una historia increíble. Mira, te la voy a resumir en 2 minutos. Naamán. Naamán era el general de los ejércitos de Siria. Era un tremendo estratega. Era un soldado espartaco que va, hombre. Naamán era el mejor de lo mejor. En toda Siria solamente había uno por encima de Naamán. Era el rey. Pero Naamán tenía un problema. Era leproso. La esposa de Naamán tenía una asistenta. Y esta asistenta le dijo, mira, en Israel hay un hombre de oficio profeta de nombre Eliseo. Eliseo puede sanar a tu marido. Así que Naamán escucha esto de su esposa y va a hablar con el rey. Y el rey, que respetaba, reconocía, amaba a Naamán, le dijo que en Israel hay solución para ti. Ve a Israel. Pero mira, no vas a ir de cualquier manera. Vamos a organizar una comitiva. Vas a ir con todo el protocolo y con toda la majestad. Carrozas llenas de plata y de oro. Te van a acompañar mis mejores soldados, tus lugartenientes y oficiales más fieles. Y se organizó una caravana majestuosa. Ni la reina de Inglaterra, con todo su protocolo, ha logrado equiparar a esto. Carrozas llenas de oro y plata. Y esta comitiva se para a la puerta de Eliseo. Yo quiero que por favor visualices esta escena. Si esto se para a la puerta de tu casa, ¿qué haces? ¿Sabes lo que hizo Eliseo? Ni siquiera salió. Mandó a alguien y le dijo, di a Naamán que vaya al Jordán y que se dé 7 zambullida y será salvo. Y sale un siervo, se enfrenta a aquella comitiva y le dice, ha dicho esto Eliseo. Y dice la Biblia que Naamán se enfurece. No era la manera en que él esperaba. ¿Cómo es posible que venga con todo esto a la puerta y no salga? ¿Y cómo es posible que me mande al Jordán? Mira, el Jordán no era el Amazonas, ¿qué tal? El Jordán era más parecido a nuestro río Manzanares. Dicen que es el único río de España navegable a caballo. Más o menos así era el río Jordán. No tenía nada de importante. Así que obra de la manera más rara, Eliseo obra de la manera más rara. Y eso enfurece a Naamán. Y mira, llega Segunda de Reyes 5:11. Y este texto te lo ruego, grábalo en tu corazón. Segunda de Reyes 5:11 dijo Naamán, yo pensé que. Yo pensé. Estas 2 palabras han apartado a muchísimos de su milagro. Yo pensé que ocurriría de esta manera. Escucha, hay momentos que no están hechos para pensar, están hechos para confiar. Hay momentos en los que no vamos a entender ni el cómo, ni el cuándo, ni el por qué. En esos momentos simplemente descansa, confía. Porque Naamán, enfadado, pero fue al Jordán. Y después de zambullirse en el Jordán, fue sanado. En esta mañana, aceptemos la manera de Dios.
Aceptemos su procedimiento y aceptemos su tiempo, porque saben, y es ahora ya sí con lo que termino, igual que comencé, les hablé de un gusano y una mariposa. En una ocasión, un hombre tenía una crisálida. Esa crisálida que crea el gusano con la seda y dentro de la cual comienza a cambiarse en mariposa. Esa crisálida comenzó a abrir un orificio y a través de ese orificio el hombre vio que la mariposa estaba luchando y luchando y luchando por agrandar el orificio para salir. Y este hombre se quedó durante horas observando la terrible lucha de la mariposa. Y hubo un momento en que la mariposa dejó de luchar y este hombre pensó, está extenuada, se ha agotado. Y fue a buscar unas tijeras y agrandó el orificio de la crisálida para que saliera la mariposa. Y la mariposa salió, pero salió con las alas dobladas de una manera extraña y pegadas al cuerpo. El hombre pensó que en poco tiempo la mariposa extendería sus alas y volaría, pero no ocurrió. La mariposa estuvo toda su vida, su breve vida, tullida, solo podía dar vueltas sobre sí mismo, porque este hombre no había entendido que precisamente esa lucha feroz que tiene la mariposa para salir de esa oscuridad, ese momento de lucha es lo que envía líquidos, fluidos a los extremos de las alas y es lo que le da la capacidad de volar. Hay momentos en que querríamos precipitar el amanecer, precipitar la salida del túnel, pero escucha, el momento, la lucha, incluso la lucha fuerte que estás viviendo, no es sino para fortalecer tu vida, para que luego vueles en cielos de libertad, a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Hoy vamos a declarar nuestra absoluta confianza en Él. Aleluya.